Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Adrián, ¿qué tal Omar, José? ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Me presento, mi nombre es Joseph Chalco, soy docente del curso de lenguaje. Por estas dos ocasiones, si no me equivoco, dos clases, voy a estar a cargo del curso, eh, debido a que la Miss Betsy pues está un poquito delicada de salud. En ese sentido, vamos a llevar 2 semanas conmigo. ¿Sí? Si no me equivoco, ustedes tienen los viernes, creo, ¿no? Solo que se ha acomodado un poco el horario por este tema. Y en ese sentido, pues vamos a seguir con nuestro temario. Eso es lo que no debe de parar. ¿Ya? Bien. Si tienen consultas, dudas en el trayecto de la clase, por favor, es muy importante que utilicen el chat. Si desean, pueden activar su micrófono. Yo no tengo ningún inconveniente con el micrófono, pueden activarlo. De repente estoy explicando y de pronto quieren intervenir, normal, chicos. Eh, Pueden intervenir, ¿no? Estoy a la espera de ello y tranquilamente podemos resolver alguna duda o alguna consulta respecto a ello. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Listo. Entonces continuamos. Luego nos vamos a representar lo que viene el día de hoy. Es el sujeto. Analizando el sujeto, uno tiene que tener en cuenta que el sujeto es básicamente una frase nominal. Y hay elementos importantes para poder reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos apreciando por acá, eh, la primera pregunta sería, ¿no? ¿Quiénes participan en las siguientes historietas? Dice, me llamó por teléfono para avisarme que mire el WhatsApp, donde decía que me había enviado un email. Ahí adjuntó un link a su cuenta de Twitter y ahí puso una dirección que al cliquear me llevó a un artículo sobre la falta de comunicación en la pareja. Ujú. Profe, ¿quiénes participan en las historietas? Ahí vamos a ver en la siguiente información. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Genial. Pensá, luego existí y luego sacar la basura. Dice la mujer de René Descartes. Muy bien. A ver, en primera instancia, profe, ¿quiénes participan en las clases de historietas? A ver, para empezar, aquí, por ejemplo, en la primera idea, no nos dan con claridad quiénes son las personas. Efectivamente, hay personas quienes están realizando la acción, pero no sabemos con exactitud quiénes son. Ujú. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, me llamó, alguien pues habrá llamado, ¿no? Alguien. Pero no sabemos quién, profesor. Pero alguien llamó. O sea que sí hay personas que están ejecutando alguna acción, pero no sabemos con exactitud quién fue. Entonces podemos decir él o ella también. Él o ella me llamó. No se sabe quién, pero hay personas que participan, ¿no? Ahora, si alguien llamó, ¿a quién llamó también, no? ¿A quién llamó? No se sabe. Dicen me llamó a mí, pero no sabemos quién es, ¿no? ¿Qué actividades se logran manifestar en las imágenes? Por otro lado, la acción de llamar, la acción de decía, había adjuntado, puso, llevó. Y por el otro lado, en la otra historieta, posiblemente sí nos diga quiénes son, ¿no? Obviamente cuando aclaran la mujer de René Descartes. Pero si en la primera parte dijeron solamente pienso, luego existo, no hay una información. ¿No? O sea, no hay una información que diga quién está pensando. Efectivamente soy yo, profe. O aquí, en estos casos, René. Pero no hay esa participación que nos diga, no, yo pienso. De repente. Pero se infiere, profesor, se infiere. Y así es como podemos estar encontrando oraciones, enunciados, donde el sujeto no va a estar necesariamente presente en el texto, pero sí se puede deducir e inferir de quiénes están hablando. ¿Ok? Entonces, esta es la particularidad que podemos tener en este caso. En ese sentido, vamos a analizar lo que vendría a ser el sujeto. A ver, profe, ¿cómo definimos el sujeto? Para definir el sujeto es básicamente
que el sujeto es el elemento del cual se dice algo en una oración bimembre. Me imagino que tú ya has estudiado qué es una oración bimembre y qué es una oración unimembre, ¿no? Entonces ya sabes cómo diferenciarlo entre sujeto y predicado. En ese sentido, eh, cuando decimos que es el elemento del cual se dice algo en una oración bimembre, dice que está formado por una frase nominal que alude a una persona, animal, objeto, cosa, hecho o idea. El sujeto entonces está constituido por una frase nominal. Y tú ya sabes que es una frase nominal, ¿no? Imagina porque ya has avanzado un poco de sintaxis también. Analizamos, profesor. Dice lo siguiente. Aquellos médicos luchan diariamente para salvar vidas. Hoy en esta información, ¿quiénes están luchando? ¿No? La pregunta sería, oye, ¿quiénes están luchando diariamente? Aquellos médicos. Aquellos médicos es mi sujeto. Otro profesor es el predicado. Ya cuando yo encuentro mi sujeto, tranquilamente la información del predicado es más fácil, ¿no? Porque es el elemento suplementario o complementario, se podría decir. Por estas fechas los delfines nadan tranquilamente. Pero ¿quiénes están nadando, profesor? ¿Por estas fechas o los delfines? Los delfines. Y como ya tengo mi sujeto, el resto del elemento es mi predicado, profesor. ¿Listo? Siguiente información. En el transporte público es utilizado el protector facial. Lo más importante sería no señalar, profe. En el transporte público mi sujeto. No, 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 no. No nos apresuremos a identificar que en el transporte público sea el sujeto. Sino que analicemos un poquito más y digamos quién es utilizado. Pero si hicimos quién es, no tiene sentido. Le podemos hacer otra pregunta. ¿Qué es utilizado? Y la respuesta es el protector facial. El protector facial es un objeto entonces, ¿no? Que forma parte o que alude en estas circunstancias al sujeto. Así es como podemos corroborarlo. Mi sueño es ser un profesional que aporte a la sociedad. ¿Qué es? ¿Qué es ser un profesional? Mi sueño. Mi sueño es ser un profesional que aporte a la sociedad y todo esto sería un predicado. Así es como vamos a estar reconociendo elementos como el sujeto. Pero es muy importante la relación, el reconocimiento. Por eso lo que vamos a hacer es aplicar algunos métodos o procedimientos para el reconocimiento de sujeto. El primer elemento es identificar tu verbo conjugado. O sea, este puede ser de forma simple o perifrástico. ¿Qué quiere decir ello perifrástico, profe? Si alguien se recuerda, pues hará mención a la perífrasis verbal. Ajá. Entonces, ubicar tu verbo simple o tu perífrasis para poder señalar el siguiente paso. Ante ese verbo conjugado, debemos colocar algunas preguntitas. Por ejemplo, como ¿qué preguntitas? ¿Quién? ¿O qué? Por ejemplo, puede ser, ¿no? ¿Quién o qué? Por ejemplo, podría ser. ¿Así, profe? ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, puedo decir ¿quién más verbo? Profe, cuando ya no puede hacer el quién más verbo, ya recién le pregunta el qué. Pero no nos adelantemos, no coloquemos primero qué más verbo, ¿ya? Porque, ¿por qué, profesor? ¿Por qué me dice esto? Porque si tú le colocas directamente y le preguntas al verbo qué más verbo, te puede salir o bien el sujeto o bien el objeto directo. Entonces, ten mucho cuidado con las preguntas. Por eso te digo que primero hazle el un quién más verbo. Si ya no hay respuesta, recién ahí le preguntas qué. ¿Ya? En ese orden, por favor, en ese orden. Primero quién y después un qué. ¿Ya? Primero quién y después un qué. El tercer paso, ya la respuesta pues ante esta consulta es nuestro sujeto. ¿Okay? El método tradicional, profesor, el método que básicamente ha permitido poder corroborar cuál es el sujeto. Entonces analicemos, mira esta oración.
El martes nos quedamos esperando algunos la reunión de delegados para escuchar todas las propuestas. Ujú. A ver, aquí tenemos un verbo conjugado, que es quedamos. Ujú. O quedamos esperando, ¿no? Que vendría a ser la perífrasis. Y la pregunta sería ¿quiénes? Oye, ¿quiénes se quedaron esperando? Ah, ¿quiénes nos quedan? ¿Quiénes se quedaron esperando? Se quedaron esperando algunos. Algunos se quedaron esperando. Algunos nos quedamos esperando. Entonces quiere decir que algunos es mi sujeto. Profe, no podría preguntarle ¿quieres escuchar, no? O quién es escuchar, ¿no? Porque escuchar no es un verbo simple, no es un verbo conjugado, es un verboide. Y ahí está la relación. Podría decir también, me agrada que repases los temas del curso. Miren esta relación. Me agrada que repases los temas del curso. En me agrada que repases los temas del curso, yo lo que puedo ejemplificar es lo siguiente. La primera pregunta sería, oye, profe, ¿y qué me agrada? ¿Qué me agrada? Ah, profe, me agrada que repases. Profe, ¿solamente sería que repases los temas del curso? ¿O solamente sería, a ver, profe, sería que repase los temas del curso o solamente los temas del curso? Hay una disyuntiva posiblemente. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente, profe. Eh, la primera pregunta sería, profe, ¿y qué me agrada? ¿Qué me agrada que repases? Ah, mira, mira la información, entonces viene hasta acá. ¿Qué me agrada que repases? Que repases los temas del curso. Ujú. Profe, ¿y podría ser qué me agrada que repases? Es lo que pasa es que ahí ya es una información que no se da, ¿no? No es una perífrasis. ¿Acaso agradar que repases no es una perífrasis, ya no? ¿Por qué? Porque repases, para que se forme perífrasis, debe ser un verboide. Y no es un verboide, pues es un verbo conjugado. Entonces forma parte del sujeto. ¿Qué me agrada? Que repases los temas del curso. Todo eso es el sujeto. ¿Ya? Entonces, mira, aquí yo ya no le puedo preguntar quién, ¿no? Por ejemplo, al verbo yo no le puedo preguntar quién. Porque si tú le preguntas quién me agrada, no hay respuesta, profe. No hay respuesta. Pero si tú le preguntas un qué, ya hay respuesta, ¿no? Porque ¿qué me agrada? Que repase los temas del curso. Y ese es el sujeto. ¿Ya? Por otro lado, podría decir, una terrible pandemia padece toda la población. Y esta es una pregunta importante, mira, porque por aquí, si tú le preguntas qué padece, automáticamente te puede salir, profesor, una terrible pandemia. Y tú dirás, ya, profe, esa es la clave. No, pero esperemos. Recuerda que la primera pregunta que debes hacer es, ¿quién? ¿Quién padece? ¿Quién? ¿Quién padece? Ah, toda la población. Toda la población padece una terrible pandemia. Por eso, acostúmbrate, por favor. Y tampoco la pregunta es ¿a quién? No transformes la pregunta. No es a quién más verbo, no es para quién más verbo, es quién nada más. ¿Quién más verbo? Si no hay respuesta, recién ahí coloco el qué más verbo para que exista una respuesta. ¿Ya? Si no, no, profe. Si no, no. Pero primero, principal, ¿quién más verbo? Bien. Continuamos. Método de la concordancia. Ah, aquí viene otro método, profe, para poder reconocer. Primer caso es hallar el verbo principal de la oración, incluso también diferenciarlo de un verbo personal o de un verbo impersonal, porque los verbos impersonales carecen de sujeto. Y el segundo paso sería cambiarle el número al verbo. Claro, porque si tú le cambias el número al verbo principal, el elemento que logre cambiar con él será el sujeto. ¿Ok? Entonces todo el elemento que haya cambiado con el verbo será clasificado como tal.
Y en un cuarto proceso podríamos ese sujeto para comprobar, reemplazarlo por un pronombre. Y este pronombre pues debe de concordar en número y persona con el verbo, porque son los dos accidentes que comparten. Entonces mira, por ejemplo, si yo digo, muy lejos del ruido del campamento donde Roberto trabajaba, se reunieron los ayánicas, para la ceremonia. Por aquí yo tengo dos verbos, mira, trabajaba y reunieron. Vamos a analizar. Este donde subordina al otro verbo, quiere decir que este es mi verbo principal. Yo me tengo que fijar en el verbo principal. Ya. Lo voy a pasar a plural o singular o viceversa. ¿No? Está en plural. Oh, perdón, se reunieron, está en plural. Lo paso al singular. Entonces digo, muy lejos del ruido del campamento donde Roberto trabajaba, se reunió los ayánicas. No, debería ser también, se reunió el ayánica para la ceremonia. Entonces, lo que va a cambiar justamente con el verbo es ayánicas. Y, profe, ese es el sujeto. Ahora, ¿lo puedo reemplazar por un pronombre? Claro. Ellos se reunieron para la ceremonia. Y ahí está. El elemento el cual me ha permitido reemplazar. Reemplazar. Esa es la relación, pues. Esa es la relación que encontramos. ¿Ok? Esa es la relación que encontramos. Siguiente idea. Un poco de arroz con menestra preparó aquella madre de familia en su casa el domingo pasado. Analizo el verbo. Preparó. ¿Hay otro verbo? No, profe. Facilito entonces. ¿Qué voy a hacer? A ver, lo pluralizo. Un poco de arroz con menestra prepararon aquella madre. No, eso también debería. Ajá, entonces ya sé cuál es mi sujeto. Podría decir un poco de arroz con menestra. Prepararon, ¿no? ¿Quiénes prepararon? Aquellas madres de familia. También debe de cambiar entonces el sujeto. Y se puede reemplazar por ella, ¿no? Ella preparó en su casa el domingo un poco de arroz con menestra. En ese sentido, chicos, nos damos cuenta que el sujeto está caracterizado justamente por dicha evidencia, ¿no? Muy bien. Así es. ¿Ya? ¿Qué tal, chicos? Hasta aquí, analizando el método para poder reconocer el sujeto. ¿Tienes alguna consulta? ¿Alguna duda? Ujú. ¿Alguna consulta, alguna duda? A ver, cuénteme, chicos. ¿Todo bien, todo bien, todo claro? Sí. Ujú. Ok. Ah, por ahí se mandan capturitas, ¿no? Para que lo tengan presente, ya. Se mandan capturitas. Ujú. Listo. Continuamos. Vamos entonces a también seguir reconociendo, chicos. Porque no podemos confundirnos el sujeto con el vocativo. El vocativo es la persona o cosa personificada a quien se le dirige la palabra dentro del texto. Ah, profe. Entonces es la persona o cosa personificada a quien se le dirige. Si esa es la persona a la cual se le dirige la palabra dentro del texto, entonces podemos señalar lo siguiente. Ahora, si tú recuerdas, me imagino que cuando has hecho signos de puntuación, la coma pues, la coma vocativa, recuerda que aislaba el vocativo, ¿sí o no? Este vocativo es un elemento incidental, o sea, quiere decir que puede eliminarse y tranquilamente la información no pierde sentido. Ujú. Entonces el vocativo nunca puede ser sujeto, nunca, nunca. Por eso se dice que es una construcción extraoracional.
¿Por qué extraoracional? Porque está fuera del plano de la oración. O sea, no forma parte ni del sujeto ni del predicado. Y como no forma parte ni del sujeto ni del predicado, entonces por eso se dice extra. Extra. ¿Ok? Entonces, a lo que voy. María Angélica, no pienses solamente en ti. No pienses solamente en ti. Profe, María Angélica es mi vocativo, ¿sí o no? Pero no puede ser el sujeto. ¿Y cuál es el sujeto, profe? Tú. Tú no pienses bien en ti. El sujeto es tácito. Tú. Tú no pienses solamente en ti. ¿Ya? José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil. Muy difícil. Entonces, cuando yo digo, profe, recuperar el tiempo perdido, ujú, profe, ¿qué es muy difícil? ¿Qué es muy difícil? Recuperar el tiempo perdido. Todo ello sería, por ejemplo, mi sujeto, ¿no? Profe, no podría ser José, amigo mío, ¿no? Porque José, amigo mío, es nuestro vocativo. Vocativo, ¿ya? Aquí no solamente sería amigo mío, sino también estaría relacionado con José. Ujú. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí la información en la cual es el sujeto. ¿Qué es muy difícil? Recuperar el tiempo. Te apoyaré, alumno, cuando me consultes. Por ejemplo, entonces, aquí diría, ¿no? ¿Quién te apoyará? Yo. Aquí, por ejemplo, el sujeto es tácito. Y alumno sería nuestro vocativo. Dejen de pelear en estos momentos, señores políticos. Ah, mira. Señores políticos es mi vocativo. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el sujeto? Ustedes. Ustedes dejen de pelear. ¿Ya? Y así vamos corroborando este caso. Ujú. Hay que tener en cuenta, profesor, que el sujeto no puede iniciar con preposición. ¿Recordamos las preposiciones? A, ante, bajo, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus. Ujú. Son preposiciones entonces que no... Ujú. Preposiciones que no pueden iniciar el sujeto. Va a haber excepciones también. Por ejemplo, yo digo por acá, ¿no? A ustedes les gusta resolver las preguntas del curso de redacción. Profe, si alguien me diría, profe, ya, usted es sujeto. No, no, no. Primero tengo que analizar mi verbo. El verbo es gusta resolver. La pregunta sería, ¿qué les gusta resolver? ¿O qué les gusta nomás, no? Claro, porque son situaciones distintas. ¿Qué les gusta? Resolver las preguntas del curso. Entonces, todo esto sería mi sujeto. Profe, ¿a quién? Ahora sí, sería a ustedes. Pero no podríamos señalar que ese a ustedes, de diferente, sea sujeto, ¿no? De tal palo, tal astilla. Mira, en esta información, profe, ¿y cuál es el verbo? Si recuerdas, esta coma reemplazaba un verbo. ¿A qué verbo, profe? A un verbo, en estos casos, y era la coma elíptica, ¿no, profe? Coma elíptica, de tal palo, tal astilla. Profe, ¿y qué verbo puede reemplazar? De tal palo, sale. Sale, tal astilla. Ya, profe, ya sé que es mi coma elíptica, ya sé que el verbo reemplazas a... Sé que la coma reemplaza al verbo, entonces puedes decir, oye, profe, ¿qué sale de tal palo? ¿Qué sale? Tal astilla. Ah, tal astilla sujeto. Es información importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta información no hay profesor. ¿Qué es lo que no hay? No hay la coma. O en ese sentido, profesor, no hay verbo. Pero sí está la coma que permite reconocerlo. ¿Ya? Y en esos casos el verbo sale, el verbo es tácito, pues el verbo porque está, está ausente, profesor, pero se sobreentiende. Excepciones. La excepción será entre Luis y Paco resolvieron esa ecuación. Ya, hay excepciones donde sí, pues, profesor, es posible que inicie
La preposición. Cuando diga entre Luis y Paco resolvieron. Oye, ¿quiénes resolvieron esa ecuación? Entre Luis y Paco. Entonces, entre Luis y Paco, sí es sujeto. ¿Inicia con preposición? Sí. ¿Pero es el único caso? No. También podría decir, hasta yo comí. ¿Quién comió? Hasta yo. Entonces, hasta yo sujeto. ¿Ya? Ese hasta, pues podemos reemplazarlo por incluso, si deseamos por una normativa de la RAE, ¿no? Entonces, fíjate, chicos, fíjate lo siguiente. Podría utilizar el sujeto una preposición solo si al inicio, ¿ok? Solo si al inicio está la preposición entre o hasta. Son los únicos dos casos que son posibles. Ujú. ¿Ya? Únicos dos casos que son posibles. Casos de posibilidad, pues. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí viene la siguiente idea. Vamos con lo siguiente. Avísenme, por favor, si hay consultas, dudas, por favor. Avísenme. Muy bien. Hasta aquí ya vamos viendo el reconocimiento todavía, ¿no? Reconocimiento del sujeto. ¿Ya? A ver, continuamos. Estructura del sujeto. En la estructura del sujeto tenemos en mente lo que es el núcleo. El núcleo es la parte importante, profesor, porque es el significado principal del sujeto. Pero tiene distintas funciones. Por ejemplo, tiene la función de ser un sustantivo. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, ese libro te lo prestó Teresa ayer. Ah, ¿quién te prestó? La pregunta sería, ¿no? ¿Quién te prestó, sí o no? ¿Quién te prestó? Teresa, y Teresa es el núcleo. Es, ¿qué cosa, profe? Mi sustantivo propio. Ujú. La maceta nueva se la rompió tu ayudante. No la rompió, perdón, tu ayudante. ¿Quién no la rompió? Tu ayudante. ¿Quién no la rompió? Tu ayudante. Entonces, tu ayudante, núcleo, por favor. Ayudante, núcleo, porque justamente funciona como sustantivo, o es un sustantivo. Ujú. Los pronombres también pueden ser núcleos. Usted, estimado compañero, debe esforzarse más. Aquí, por ejemplo, usted es el sujeto, porque estimado compañeros es nuestro vocativo. Ujú. Entonces, cuando ya aparece el usted, ya es nuestro sujeto, ¿no? ¿Quién debe esforzarse más? Usted. Usted. Esta vendría a ser la relación entonces, profesor, respecto al pronombre, ¿no? El pronombre funciona como núcleo. ¿Ok? El comer te brindará salud. ¿Qué te brindará salud? El comer. A comer. Profesor, eso no es pronombre, ¿no? Es cierto. Eso ahí en la parte de abajo. ¿Ya? Aquí se ha pasado uno. El infinitivo. Ahora sí, profesor. El infinitivo, terminación ar, er, ir. Entonces sí, profe. Sí, sí. A los niños les encanta jugar. Ujú. A los niños les encanta jugar. ¿Qué les encanta? Jugar. Quiere decir que jugar es el núcleo. Ujú. Y esta vez sí, profesor, el comer te brindará salud. ¿Qué te brindará salud? El comer. También puede ser un elemento sustantivado. ¿A qué se refiere con elemento sustantivado? Que inicialmente tiene otra categoría, pero que después ha podido corroborar, o en estos casos, ujú, en estos casos podemos corroborar a un adjetivo, por ejemplo. Si yo tengo lo cortés no quita lo valiente. ¿Quién no quita lo valiente? Lo cortés. Profe, pero cortés no es adjetivo, sí, pues, pero como aparece el artículo neutro lo sustantiva, ¿sí o no? El artículo neutro lo sustantiva al verbo o al término cortés.
Ujú, los sustantivos. ¿Ya? Ya está, profe. Hasta ahí entonces vamos viendo elementos sustantivados, ¿no? Por ejemplo, también podría ser, estimado alumno, durante es una preposición. Aquí el término durante ya no funciona como un elemento nexo, ¿no? Que es una preposición, sino que funciona como una palabra en sí, pero está sustantivado, sino porque ya funciona como sustantivo. Y normalmente, ¿qué es, profe? Normalmente es una preposición, ¿ya? Por último, también podemos cotejar a una proposición subordinada. Si yo puedo decir, quienes están con sobrepeso se encuentran en la población de riesgo. Entonces la primera pregunta es, oye, profe, ¿quiénes se encuentran en población de riesgo? Quienes están con sobrepeso. Y ese sería el sujeto. Oye, profe, el núcleo puede estar acompañado de muchos elementos, ¿no? Infinitivo, elemento sustantivado, pronombre. Ujú. Vamos viendo entonces esa clasificación. ¿Ok? ¿Hasta aquí consultas? Núcleo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Avíseme, ¿ah? Vamos bien hasta por aquí. Vamos bien. Ujú. ¿Todo Gucci? Todo fino. A eso es todo Gucci, creo, ¿no? Todo fino. ¿Pero a qué se refiere con sustantivado? Ah, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo por aquí bello. Si yo digo flor bella o elemento bello, mira qué sucede. Si tengo el término bello, bello, mira lo que sucede con el término bello. Es adjetivo, ¿sí o no? Que yo puedo decir piel bella, alumno bello. Es un adjetivo. Pero cuando coloca el término lo, el artículo neutro lo, esto lo convierte en un sustantivo. Ya no es adjetivo. Ya se convirtió en sustantivo. Porque ahora digo lo bello mmm, es superficial. Lo bello es superficial. Ahora bello forma parte de un sustantivo. Uh -huh. A eso se refiere con elemento sustantivado. Sustantivado. Ajá, ahí justamente es soy Meli, ¿no? He colocado este otro elemento uh-huh, en el caso de lo bello, para mencionar que es otro elemento sustantivado. Uh-huh. Ah, sobre la proposición subordinada. Claro que sí. Una proposición subordinada es aquella que tiene un verbo, pero que está subordinado por un conector, como el quienes, ¿no? Este elemento subordina. Esta información, por ejemplo, no pueden funcionar solita, ¿no? Quienes están con sobrepeso no pueden funcionar solita. ¿Necesita de qué? Necesita de una información mayor. Entonces, si yo digo, ¿quiénes se encuentran en toda la población, en la población de riesgo? Así sería, ¿sí o no? ¿Quiénes? Y la respuesta, ¿qué sería, pues? ¿Quiénes se encuentran en la población de riesgo? ¿Quiénes están con sobrepeso? Ajá, quienes están con sobrepeso sería. Entonces, un elemento, uh-huh, proposición subordinada que cumple la función de un sujeto, del núcleo del sujeto. Uh-huh. Así es. Ahí está esa relación, entonces. Ahí está esa relación. Listo. ¿Ya? Esa es la proposición subordinada.
Ahora, ustedes ya han hecho sus proposiciones, ¿no? Ya saben cuándo está subordinado, ¿no? El elemento quién es subordinado también. Ujú. Así. Muy bien, continuamos. Nos vamos al modificador directo. Profe, el modificador directo es aquel elemento que se vincula con el núcleo, pero no lo hace con ningún conector. Sí, puede ser el adjetivo, por ejemplo. El adjetivo. Esa llorosa y desesperada mujer arequipeña corrió detrás del auto del presidente. Se podría decir que aquí, ¿quién corrió? ¿Quién corrió? La mujer, pues, núcleo. Pero este núcleo presenta diversos modificadores que lo enlazan, ¿no? Por ejemplo, esa mujer, llorosa mujer, MD, desesperada mujer, arequipeña mujer. Ah, mira, varios adjetivos que están caracterizando a mujer. Por eso son modificadores. Los determinantes. Todos los alumnos aquellos participaron en el simulacro virtual. Todos los alumnos aquellos participaron en el simulacro virtual. Profe, verbo, participaron. ¿Quiénes participaron? Todos los alumnos aquellos. Núcleo de sujeto alumnos. Ahora, profesor, ¿cuáles son los determinantes? Ya tengo que recordarme, ¿no? Artículos, posesivos, determinativos, posesivos, numerales, indefinidos. Ahí tengo que recordarme, profe. Entonces, todos MD. Los artículos MD determinante. Aquellos determinantes. Ah, también, profe. Entonces, también funcionan como modificador directo. Una frase adjetival. Una frase adjetival, si recuerda las frases, la frase adjetival es la formación de un adverbio más un adjetivo. Y todo eso puede funcionar como un MD. Un padre muy preocupado da la vida por sus hijos. Oye, ¿quién da la vida por sus hijos? ¿Quién? ¿Quién? Un padre. Un padre es el núcleo. Ya sé, profe. Un artículo, es un determinante. Modificador directo. Muy preocupado. Todo eso, profesor, funciona como MDA. No lo vayas a separar y decir que muy MD, preocupado MD. ¿Por qué, profe? Porque preocupado es un adjetivo de padre y muy intensifica preocupado, pero no modifica padre. Por eso, pues, todos lo consideran como uno solo. Entonces, esta es la frase adjetival. ¿Ya? Hasta ahí tenemos modificadores directos. Modificadores directos. Recuerda, los modificadores directos son aquellos elementos que se vinculan al núcleo del sujeto sin ningún nexo, sin ningún conector. ¿Ya? Eso es lo más importante. Muy bien, ahora nos vamos a lo que vendría a ser el modificador indirecto. El modificador indirecto se une al núcleo también, pero esto ya lo hace con un enlace, con un nexo. Por ejemplo, yo tengo la frase preposicional. Y en la frase preposicional, lo que vamos a encontrar es justamente esa referencia. La casa del vecino es pequeña. ¿Quién es pequeña? La casa del vecino. Ah, del vecino entonces es MI y es frase preposicional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una preposición del, la preposición contracta, unida junto a un sustantivo. Y eso es una frase preposicional. Eso es una frase preposicional. Siguiente, profe. Esa mancha de tinta en la camisa de Raúl no sale. A ver. ¿Qué no sale? Esa mancha, mancha núcleo. Ahora, verificamos. Esa MD, pero ¿qué sería de tinta? De tinta sería MI. Profe, en la camisa de Raúl. Profe, ¿sería de Raúl y en la camisa separado o todo junto? Todo junto, ¿no? En la camisa de Raúl sería frase preposicional. ¿No? Ahí está la referencia entonces. A ver, por aquí. Tenemos en mente una construcción comparativa. ¿Ok?
una construcción comparativa. ¿Cómo es la construcción comparativa? Con el elemento común. Los poetas como César Vallejo permiten desarrollar nuestra capacidad crítica. ¿Quiénes permiten realizar nuestra capacidad crítica? Los poetas. César Vallejo sería mi MI. ¿Sí? Asla. También pueden estar clasificados como MI la proposición subordinada adjetiva. Adjetiva. Y recordamos que la proposición subordinada adjetiva es aquella proposición que permite ser reemplazada por un adjetivo que caracterice al sustantivo. Siempre son admiradas las personas que poseen ese espíritu de lucha. A ver, analizamos. Hay verbos, ¿no? ¿Cuál sería el verbo? Son. Son, por ejemplo, sería el verbo. Pero hay otro verbo, poseen, pero está subordinado con el que, ¿no? Entonces la pregunta sería, oye, perfecto, ¿y quiénes son admiradas las personas? Las personas que poseen ese espíritu. Ahí funciona como M, hijos. Esa es la proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Porque caracteriza al núcleo, que es personas. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vamos evidenciando la estructura. A San Marcos, si alguien, me imagino que todos van a San Marcos, San Marcos toma que, por ejemplo, la aposición, la aposición dice que debe estar incluida en el modificador indirecto. Eso es para San Marcos, profe. Porque en otros libros tú vas a encontrar que la aposición está fuera del modificador indirecto. Fuera. ¿Ya? Por eso cuando mencionan oraciones complejas o incomplejas, ahí es donde el alumno de repente está viendo otro libro y se traba, ¿no? Y ya te voy avisando, ¿no? para San Marcos, es muy importante reconocer el elemento apositivo y que éste forme parte del modificador indirecto. Referencia, la aposición. Recuerda que para San Marcos debe estar en el MI, ¿no? Pero podemos distinguirlo porque es un elemento que reemplaza el núcleo de sujeto, ¿no? Hay una posición llamada explicativa, cuando existen, pues, y van a estar encerradas de comas, ¿no? Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, en La Mauta, escribió ensayos políticos. El La Mauta, por ejemplo, es la posición. Mis amigas, Paola y Carmen, son enfermeras. Mis amigas, Paola y Carmen, ¿no? Entonces son enfermeras. ¿Ah? Siguiente idea, la posición especificativa. En la posición especificativa ya no vamos a utilizar, profesor, comas, ¿no? Sino que no tiene, profesor, esta referencia. Puedo decir, el profesor de álgebra explicó el teorema. Cuando menciono esto, el profesor explicó el teorema, lo que indico es lo siguiente, ¿no, profe? ¿Cuál es la posición? José. Es la posición de profesor. Esa es la posición. En ese sentido, puede reemplazar el núcleo sujeto, pero no lo modifica como un MI, ¿no? ¿Por qué? Porque en el MI necesitamos un nexo, ¿no? Y aquí no hay ningún nexo. Pero así lo considera, pues, San Marcos. Así lo considera. Continuamos. La obra azul de Rubén Darío inició el modernismo. Pregunta será, ¿quién inició el modernismo? La obra. Profe, ¿no es la obra azul? No. Azul vendría a ser justamente un caso de aposición
¿ok? Especificativa. Y después mencionamos de Rubén Darío. Ahí viene el profesor, el autor. El autor. M, M. La posición azul se puede reemplazar ¿a quién? A obra. Simplemente podría decir azul de Rubén Darío inició modernismo. Así es. Muy bien, hasta aquí entonces aposición. Hasta aquí entonces aposición. Vamos a clasificar, bro. Clase de sujeto. Para poder clasificar el sujeto vamos a tomar algunos criterios. Primer criterio, su manifestación en la oración, o sea, si está o no está en la oración. Sujeto expreso es aquel que sí está presente en el texto. No basta atender la clase. ¿Cuál es el sujeto? Que no basta atender la clase. Ahí está. Un sujeto tácito, por otro lado, es cuando el elemento ya está sobreentendido. Sobre. Si yo digo, jóvenes, vamos a salir de esto. Nosotros es el sujeto tácito. Nosotros vamos a salir de esto. Por el número de núcleos. Si es un sujeto simple, un núcleo nomás. Un núcleo. El dinero no debe cambiar a la gente. El dinero no debe cambiar a la gente. Digamos, el verbo debe cambiar. Ya está. Entonces, sí, pues, un solo núcleo. Ya sea perífrasis o simple, ¿ah? Pero un solo núcleo. Sujeto compuesto. Sujeto compuesto es aquel elemento que denota dos o más núcleos. Dos o más núcleos. El dinero y el poder no deben cambiar a la gente. Ahí está. A la gente, dicen. Entonces, vamos a analizar aquí que hay dos o más núcleos. Claro, ahora sería dinero y ahora sería poder. Muy bien. Listo. Podemos seguir entonces con la siguiente diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Ya, listo. Por la presencia de modificadores puede haber un sujeto complejo. Si es complejo, entonces puede llevar uno o varios modificadores indirectos. Pero también puede aparecer aposición. Los hombres sin metas no aportan mucho. Ah, ya, mira. Aquí en los hombres sin meta, estamos reflejando. Es lo siguiente, ¿no, profe? ¿Cuál es el modificador indirecto, profe? Al ojo nomás. Sin metas. Conector sustantivo. Esa es la referencia para que sea un MI, ¿no? También sería MD. Un sujeto incomplejo es aquel que carece de modificadores indirectos. O sea, no tiene pues la misma categoría en estos casos que un sujeto complejo, ¿no? Ese escritor peruano publicó Medio siglo sin Borges. Ya. Sí, no tiene, pues, profe. No tiene modificadores indirectos. Ya. De profe. Por la dirección de la acción. Sujeto activo. Si es un sujeto activo, quiere decir que realiza la acción en la oración. Los policías desalojaron a los ambulantes. Ya, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes desalojaron a los ambulantes? Los policías. Ya, profe. Entonces, nos damos cuenta que los policías desalojaron a los ambulantes están realizando, ¿qué cosa? Ah, perdón, los policías están realizando la acción, ¿no? Por eso es sujeto activo, güey, porque los policías desalojan. En cambio, profe, si recibe
La acción se llama sujeto pasivo. Puedo señalar, los ambulantes fueron desalojados por los policías. A ver, ¿quiénes fueron desalojados? Los propios policías. Ajá. Esa es la relación ante un sujeto pasivo. Pasivo. Ok, listo. Vamos evidenciando una última diapositiva para poder entender un poquito más. ¿Ya? Muy bien, listo. El sujeto. Entonces, sabemos, el sujeto es la persona, animal o cosa de alguien que se dice algo de alguien. Clases, expreso, tácito, expreso, se menciona en el texto, tácito no. Compuesto, dice, presenta dos o más núcleos. Ajá, y simple, un núcleo. Complejo, modificadores, ausencia de modificadores. Ajá. Ahora, que sea incomplejo, tenemos que precisar aquí, precisar modificadores indirectos. Y no solo necesariamente vendría a ser ausencia de modificadores, ¿no? Ujú. Pero lo más importante es reflejar, chicos, esta clasificación. Elementos, núcleo, MD, medida, posición. Núcleo, palabra principal del sujeto. Sustantivo, infinitivo, pronombre. MD. Ujú. Modificador directo. Según el núcleo sin enlace. Puede ser determinante objetivo. Y el MI, según el sustantivo, pues a través de un enlace. Aquí ya es una proposición. Y en la posición, la palabra o frase se repite. Ujú. Es el significado del núcleo. Ujú. Lo mismo, profe, es un sinónimo sintáctico. Ujú. Listo, chicos. Antes de practicar, no sé si tengan alguna consulta, alguna duda.
A ver, revisamos consultas. Ujú. ¿Sin comentarios? Ok. ¿Habrá examen? Claro, claro que sí. Claro, claro que sí, Ru, máximo. Sobre todo, lo que pasa es que el sujeto tiene básicamente distintas clasificaciones, ¿no? Y por eso debe ser la complejidad y porque tiene también distintos elementos modificadores. La práctica justamente va a permitir que podamos entender un poquito más el sujeto, ¿ya? Todavía no van a realizar el Teams. En un momentito todavía. Le voy a dar un poquito más de tiempo. ¿Ya? Vamos a practicar entonces los ejercicios. Primer ejercicio. Ujú. Ok, ok. A ver, analicemos. ¿Qué dice por acá? Lea los siguientes enunciados y marca la alternativa que incluye los conceptualmente correctos o los ejemplos o los enunciados conceptualmente correctos con respecto a la oración. Vamos a recordar un poquito de la oración entonces. ¿Es una unidad sintáctica de estructura solo bimembre? No, no es solo bimembre, profe, porque también puede ser unimembre, entonces eso sería un error. Ok, solo todavía dice. ¿Está delimitada entre pausas, una inicial y otra final? Sí, eso es lo que sí podemos aclarar. Ok. ¿Siempre constituye un signo lingüístico de la lengua? ¿Un signo lingüístico? Sí, profesor, podríamos decir que sí, también constituye un signo. Y dice que es una unidad que a veces carece de entonación. A veces carece, dice. Ujú. A veces carece. Interesante. ¿Es unidad mínima de la unidad lingüística? Claro. Ahora, este caso de la unidad mínima aparece como uno, ¿no? Parece que se ha movido aquí la preguntita. Ujú. Entonces, esta debe ser la 5. Ujú. Esa debe ser la 5. Esta debe ser la 5. Mínima de comunicación, claro que sí. ¿Ya? Es una unidad que a veces dice carece de entonación y autonomía. No carece, es más, presenta autonomía, no carece. Presenta entonación, pero entonces, esto no es cierto, profe. Y 2, 3 y 5 sería nuestra clave. ¿Ya? Sí. Ujú. Pregunta 2. Nos dan un enunciado y me dice, según el último reporte, perdón, con respecto al texto anterior, lea los enunciados y analice los sujetos y marque la alternativa correspondiente, dice. O sea, tenemos que analizar los sujetos, profe. ¿Y cómo sé que es un sujeto? Ya, simplemente porque ya acabó pues el punto. Acá hay uno, hasta acá hay otro. Ujú. Ahí está. Entonces, vamos a analizar el sujeto. A ver, analizamos sujeto. Listo. El Ministerio de Salud confirmó nuevos casos de... A ver, ¿quién confirmó? ¿Quién? El Ministerio de Salud. Ya está. Ese es mi sujeto, ¿no? A ver, siguiente. Ujú. La mayoría de pacientes está bajo aislamiento domiciliario y uno se encuentra internado en el hospital Revalidate. Ya. Entonces, debería ser la mayoría de pacientes. Ajá. Según el último reporte, se han procesado. Ujú. ¿Qué se han procesado? 1822 muestras, dice, por esta enfermedad. Ya. Hasta aquí nomás vendría a ser. Profe, si le pregunto, ¿quién procesó o ellos han procesado?
Ujú. Se han procesado. ¿Qué han procesado? ¿O quién ha procesado? No, no puede ser quién. Se han procesado. Dice. Pues aquí define quiénes han procesado. Ujú. ¿Qué han procesado, profesor? 1822 muestras. Ujú. Ya está. Bien. En la oración 4 me dice, el último es simple e incomplejo. Simple e incomplejo, sí, sí, no, porque no tiene MI. ¿Los tres son simples complejos? No. Son simples, sí, porque tienen un núcleo, pero no es complejo los tres. Si ya descartamos, profe, que la uno dice, los tres son simples complejos, no, error. Solamente el primero es complejo. Ujú. Solamente el primero. Ujú. No, solamente el primero, no. Porque el de segundo también, la mayoría de pacientes tiene MI, mira, tiene MI. Tiene MI. Y este también tiene MI. Solamente el primero es complejo, no, eso es un error. ¿El primero y el segundo son complejos? ¿El primero y el segundo? Ajá. Así es, ¿no? El primero y el segundo son complejos. Porque tienen MI, eso es correcto. El último es simple e incomplejo, simple e incomplejo. Simple, un núcleo, e incomplejo porque no tiene MI. Ujú. Correcto, ¿no? Dos, perdón, tres y cuatro. Tres y cuatro. Ujú. Ahí está. Entonces, ajá, la clave en la 2 sería casita. Casita. Muy bien. Siguiente pregunta. 3. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye sujetos correctamente subrayados. A ver, analiza, chicos. En la 3, cuéntame cuál es tu clave. A ver, cotejamos. Sí. Ajá, a ver, corroboramos, ¿ah? Ya llegaron. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los invitados. Muy bien. Correcto. Esta oración la escribió Miguel. ¿Quién escribió? ¿Quién? Miguel, profe, Miguel. Ah, esta oración está errónea porque Miguel es el sujeto. Fausto, tu primo, está en la playa. Ah, pero aquí falta, mira. Todo debe ser todo ello. Faltó subrayar, profe. Entonces aquí error también. ¿Sí o no? Ujú. Fue muy fantástico el espectáculo.
La pregunta sería, ¿no? Oye, profe, ¿qué fue muy fantástico? El espectáculo. Ah, entonces sería sujeto. ¿Estuvo José el lunes en la fiesta? ¿Quién estuvo en la fiesta? ¿Quién estuvo el lunes en la fiesta? José. José es el sujeto, ¿no? Ajá. La, profe, la clave sería la C. Ajá, la C. Muy bien. Excelente. 4. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto a los sujetos. A ver, vamos a analizar el sujeto entonces. José Alberto, el novio de Rocío, compró ese anillo de oro el día miércoles. Y aquí estamos. Sujeto. José Alberto, núcleo. El novio de Rocío, aposición. Y tú sabes que San Marcos lo considera como MI. ¿Sí o no? Esa posición y San Marcos lo considera como MI. Listo. Esas 6 mesas metálicas nuevas y estos 2 restantes serán vendidos. ¿Qué serán vendidos? Ahí está. 6 mesas, núcleo, estantes, otro núcleo. ¿Ok? Y ahí aparece MD, MD, MD. Lo demás restos MD nomás. Las 2 maletas de Raúl ya están en la bodega del ómnibus interprovincial. ¿Qué ya están? Las 2 maletas. Maletas núcleo de Raúl MI y 2 y la MD. Mañana los obreros municipales cavarán una zanja en aquella avenida. ¿Quiénes cavarán? Los obreros municipales. No mañana. MD, obreros, núcleo y municipales, MD. ¿Ya? Ahora sí, con esa información ya puedes decir, dice, todos los sujetos son compuestos. Compuestos de 2 núcleos. ¿2 núcleos tienen todos? No. Error, pues. Ya descartamos. ¿Se presentan 2 sujetos simples? A ver, 2 sujetos simples. 2 sujetos simples. Un sujeto simple, otro sujeto simple y hay otro sujeto simple. Ya hay error, profe. Error, error. Ya estamos. Mira, vamos eliminando, ¿eh? Vamos eliminando así esas premisas. ¿Hay 2 sujetos compuestos e incomplejos? A ver, 2 sujetos compuestos. Si es compuesto, la 2. Pero solo ahí tiene 2 núcleos, ¿no? Ujú. Pero 2 sujetos complejos no, es uno nomás. Ujú. Error, profe. Se incluye, dice, un sujeto simple, complejo, pasivo. Ujú. Ok. Se incluye un sujeto pasivo, simple y complejo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, esta creo que podría ser, ¿eh? La 3. Simple, un núcleo. Complejo, MI y pasivo. Dice, las 2 maletas ya están. Es como que dijera, ya están en la bodega, pero ellas ya están, pero es pasivo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos no realizan la acción, sino quienes realizan es quienes han colocado, quienes han colocado en la bodega, ¿no? Entonces ahí está, pues. La clave sería pedito. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta preguntita 4? ¿Cómo analizaste la pregunta 4? Porque mira, compuestos no todos son compuestos. Uno nomás es compuesto, el caso 2. Por esto he descartado. 2 simples. Pero no hay 2 simples, pues. Hay 3 simples. Descartado. ¿Hay 2 compuestos? No hay 2 compuestos. Hay un compuesto nomás, porque solo son 2 núcleos. Una, la 2. Por eso descartamos. Ujú. ¿Ya? Listo.
Entonces, ahí está la referencia. Siguiente. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay sujeto simple complejo. Sujeto simple complejo. A ver, clave por aquí. Facilito, ¿ah? Sujeto simple complejo, dice. Ujú. A ver, Claudia, esos tres pinceles son nuevos. Ujú. Pinceles, núcleo, profe, núcleo, 3, MD y esos MD. Simple, sí. ¿Complejo? No, complejo no. ¿Por qué complejo no? Porque no hay MI. Ujú. Dice, Julio, tu primo, ujú, Julio, tu primo, ha recibido un diploma. Ah, ¿quién ha recibido un diploma? Julio, tu primo. Todo es el sujeto. Julio, ¿qué es? Núcleo. Tu primo a posición. O sea, lo considera como un MI. Recuerda que para San Marcos es MI. Entonces, ¿simple y complejo? Sí, profe. Simple y complejo. Ahí está. Vendrán los compañeros de aula de José. Los compañeros, núcleo, del, de aula, del aula de José, ¿no? De aula de José. MI, profe. Simple y complejo, correcto. Anoche ese gato negro maulló demasiado. ¿Quién maulló demasiado? Ese gato negro. Ya, núcleo, gato, pero no hay MI. Entonces no es, profe, no hay MI. Ya llegó el ingeniero que fue contratado. Ujú. Ok, ya llegó el ingeniero núcleo. Y ahí tenemos, ¿qué más, profe? Ujú. Que fue contratado, ¿no? ¿Qué vendría a ser que fue contratado, profe? Ujú. Proposición subordinada. ¿Qué proposición? Adjetiva, ¿no? ¿O no vendría a ser la adjetiva? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es o no es la adjetiva? Ujú. ¿Qué opinan, chicocos? Chicocos, chicocos, chicocos. Ujú. Recuerda que cuando era una proposición subordinada adjetiva, funcionaba como MI. Ahí está, pues. Entonces quiere decir que aquí también es. Entonces, profe, 2, 3, 5. Clave, casita. Casita. Ujú, casita. A ver, avanzamos las 6 para que puedas avanzar con tu formulario. Señale la oración que tenga correctamente subrayado el sujeto. Después, ¿sí cuál es la clave? Uy, en la C no hay, ¿no? Ujú. No, pues en la C no hay. Ya esa es la clave, pues, porque, mira, a nadie le interesa, dice, pero no puede ser, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque inicia con preposición. Inicia con preposición. A ver, veamos acá. Medio salón llegó tarde por tu culpa. ¿Quién llegó tarde? Medio salón. Sujeto. Mm. A ver, estas ya sabemos que no pueden ser porque inician con preposición. Todos los demás sabían que era necesario para ganar, ¿no? ¿Qué era necesario para ganar? ¿Quiénes sabían que era necesario para ganar? Todos los demás. Es el sujeto.
Ya. A ver, profe. Aquí a nadie, ya no es, profe. Dice, a nadie le interesa ese dilema. La pregunta sería, ¿qué interesa ese dilema? Ahí el sujeto. Le daremos. ¿Quién le dará? Nosotros, sujeto tácito. ¿Ya? ¿Quién llegó tarde en medio salón? Ahí está, chicos. La clave entonces sería alternativa C. Bueno, básicamente porque no estaba subrayado. Bien, chicos, listo. Avanzamos con nuestro formulario. Después seguimos con algunos ejercicios. A ver, a ver. Voy a ver, voy a ver. Era él. Sí. Ujú. Este de acá. Ujú. Ya está. Facilito, chicos. Ah, lo máximo, Andrea. Lo máximo. Gracias por colocar el enlace. Bien, chicos, les doy unos minutos para que terminen. Ya, vamos, vamos. Ustedes pueden. Ah, unos minutos nada más, Ruth. Ya deberían estar acabando.
Deberían estar culminando. O si ya acabaron, me avisan para poder continuar con algunos ejercicios más. Ujú, ujú. En la 3. A ver qué pasó en la 3. Voy a ver. Mal elaborado. A ver, vamos a ver qué sucedió. Ah, ya está facilito, pues, chicos. Ujú, ujú. Regaladas, dice. Ya. Pero hazle la pregunta completa, pues, tigre. Hazle la pregunta completa. Ujú. Ya. Listo. Ujú. Para usted, está easy porque es el profe easy. ¿Ya? No, no tanto, chicos, también se me complica. No, mentira. Ujú. Claro. La 2. Ya, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a finalizar. Ujú. Ah, sí, en realidad, sí, Andrea, sí pude. Sí pude porque tuve un poquito de tiempo y aproveché. Ujú. Sí, 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 me imagino que están a full. Pero ya terminan, ¿no? A las 4:30 terminan. Ujú. Sí, entiendo. Un ratito más, ya. Ruth me pide unos segunditos más. Ya con eso sí no explico, güey. Explico las claves y ya con eso terminamos. 5:30, pero conmigo no, ¿no? Porque conmigo acabamos a las 4:30. Me falta una hora, pero no sé con qué otro curso. ¿Conmigo? No. Conmigo hasta las 4:30. Si empezamos a las 3. Si empezamos a las 3, chicos, y son hora y media. Ya pues, 4:30. Ya me quieren hacer trabajar más, chicos, ¿ah? No se vale, no se vale. A ella le gustó, creo, por eso quiere quedarse hasta las 5:30. Ah, por eso, era por eso. Muy bien. Ahora sí, creo que ya culminamos la evaluación, ya para poder cerrar. A ver, veamos, ¿dónde está? 19, creo que eran 22. 19, ¿no? Ajá, ya está. A ver, voy a sacar por acá y vamos a presentar. Primero voy a finalizarlo ya. Fecha final, fecha. 4 de 9, no. Vamos a finalizarlo. Sí, ya, lo finalizamos.
Listo. Ujú. Vamos entonces a comprobar y con ello terminamos la clase. A ver, vamos a ver sus respuestas, ¿ya? Ah, en la primera sí le hicieron fácil, ¿ah? La segunda también, y la tercera más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces el promedio, 12 ¿no? El promedio entre todos, ¿no? Entre todos. Ujú. Ya, vamos a ver. La primera, facilito, profe, ¿sabes por qué? Porque hemos hecho un ejemplo parecido, ¿no? Hemos hecho como de tal palo tal astilla, entonces ya sabemos que, por ejemplo, de tal palo tal astilla es lo mismo que de tal padre tal hijo, ¿no? Un caso muy, muy parecido. Entonces, ya, profe, tienen que tener en cuenta esa referencia, ¿no? Profe, le coloqué un ejemplo muy parecido, ¿no? Era un ejemplo que ya habíamos visto en clase. Y mira, a pesar de ello, han fallado, ¿ah? 5 han fallado, 6. Ujú. Entonces ya, pues chicos, ya ves, no han prestado atención. Ujú. Entonces, veamos. La C, profe, el sujeto es tal hijo. Tal hijo, claro, pues, profe. La coma vocativa, perdón, la coma elíptica, que reemplaza de tal padre, perdón, sale tal hijo, ¿no? ¿Qué sale de tal padre? Tal hijo. Es el sujeto, la C. ¿Ya? Muy bien. Me pide aquí la estructura. Facilito, profe. Lo que tengo que hacer es determinar cuál es mi sujeto. Dice, los resultados de la investigación los publicaron los programas políticos de los domingos. Ok. Recuerda, el verbo es publicaron, pero yo no le tengo que preguntar para hallar el sujeto el qué. Yo le tengo que preguntar quién, quién, quién. ¿Ok? Entonces, como le pregunto quién, ahí voy a preguntar, ahí sí voy a obtener el sujeto. ¿Quiénes publicaron? ¿Quiénes? Los programas políticos de los domingos. Ah, ya, todo eso es mi sujeto. Como todo eso es mi sujeto, entonces analizo. Los, MD, programas, núcleo del sujeto. Políticos, adjetivo, MD, MI de los domingos. Ya está. Por eso la clave era peso. Ujú. Entonces, es una referencia, ¿no? Y en la 3 recontra fácil, pues, profe, porque yo también tengo que fijarme. Me piden cuál es el núcleo, ¿no? El núcleo. Ya. Tengo que fijarme hasta aquí mi verbo. ¿Cuál es el verbo? Colmaban. Colmaban. ¿Quiénes colmaban? A ver, ¿las calles colmaban? Vamos a hacer una lógica, pues, ¿no? Lógica. ¿Las calles pueden colmar? Ujú. Las calles, profesor, podrían colmar. Ujú. Es una referencia que yo tengo como lógica, ¿no? Y algunos dirán, profe, pero no sabía que era colmar. Colmar es posiblemente llenar a una medida, ¿no? Ya, profe. Entonces, colmaban las calles colmaban o alguien colmaba las calles. Alguien debe colmar las calles. Entonces la pregunta, ¿quiénes colmaban? Unas frías y bajas temperaturas del viento. Ah, unas frías y bajas temperaturas del tiempo. Entonces, ¿cuál es el núcleo aquí? Mi sustantivo, temperaturas. Y temperaturas es la clave 1. Ujú. Así es. Easy, ¿verdad? Recontra easy, ¿sí o no? Ya ves, tú te has hecho bolas, nada más. Recontra easy, pues chicos. Recontra easy. Entonces, estaba sumamente fácil como para que pueda sacar 18, 18. Pero bueno, por ahí has tenido algunos errores. No hay problema. Aquí podemos equivocarnos en estos ejercicios. Podemos equivocarnos, pero donde no podemos es justamente en el examen. Ahí es donde no podemos equivocarnos. Listo. Muy bien, chicos. Hemos culminado a nuestra hora.